tardes. Muchísimas gracias a los organizadores, a la Intendencia de Río Grande, a las autoridades, a los colegas, amigos con los cuales participo en este seminario. En realidad he disfrutado mucho de esta mañana, de unas exposiciones que me han enriquecido muchísimo, así que entusiasmado con esta oportunidad. Peleando no ahora contra los jugos gástricos, sino ya contra la hora de la cinta. Cambiamos el primario. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Acá Matías lo hizo dinámico y corto, de las circunstancias. Muy bien, en realidad quería conversar con ustedes un poco sobre el tema de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur desde la óptica defensa. Les diría que para nosotros Sopacaz no es un tema, es parte de una concepción política, estratégica que llevamos adelante desde el Ministerio de Defensa. ¿Y por qué esto? Porque nosotros en el Ministerio de Defensa creemos en la construcción de la paz como eje central de la política, basado en una política defensiva y en la cooperación e integración, en principio a nivel regional y luego con otros países. Y de alguna manera cuando nos metemos en el tema aparecen como tres ideas sobre las cuales me gusta pivotear, hablar de esto. Por un lado, lo que tiene que ver con la integralidad territorial, por otra parte lo que tiene que ver con los acuerdos interinstitucionales o la articulación institucional y por último la integración. En lo que se refiere a la integralidad territorial, obviamente, ¿qué decir aquí en Río Grande, en Tierra del Fuego y nuestras Islas Malvinas? Ya escuchamos al ministro Figa, al secretario Filmus, y creo que no vale la pena que yo me explaye en esto, pero realmente la única forma de construir un país en paz es pensando primero en su integralidad, que por supuesto es un concepto que se le puede entrar desde muchos lugares, ¿no es cierto? Porque también cuando hablamos de la integridad territorial estamos pensando en otras cuestiones que no son solamente las Islas Malvinas y nuestro mar territorial. Desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, esa integralidad tiene que ver con una presencia en todo el territorio nacional. En ese sentido, desde que asumió el actual ministro de Defensa, el ingeniero Agustín Rossi, hace cuestión en este tema y todas las semanas indefectiblemente visita un destacamento en los puntos más alejados donde se encuentran de nuestras Fuerzas Armadas. Creemos que desde nuestra óptica esta es una de las formas en que se va construyendo y se va cuidando esta integridad territorial. Cuando digo en el tema de la articulación, lo menciono porque son cuestiones que vienen de la mano. Se habló esta mañana de Pampa Azul. Soy, junto con el secretario de Ciencia, Tecnología y Producción del Ministerio de Defensa, miembro de Pampa Azul. Estamos desde el principio con Pampa Azul. Y quisiera decirles, no es este el único ejemplo. La verdad que el esfuerzo que hacemos en trabajar en forma integral, articulada desde el Gobierno Nacional, entre los distintos ministerios, con las provincias y con los municipios, es permanente. Pampa Azul es un buen ejemplo de ello. Pero déjenme decirles también que apenas asumió Daniel Filmus la Secretaría de Malvinas, la primera reunión fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores fue con el Ministerio de Defensa, en donde nos sentamos a ver cuáles eran las tareas que íbamos a llevar adelante para que esta nueva Secretaría fuera más exitosa. Y allí mismo, en la primera reunión, diseñamos algunas estrategias de trabajo que las estamos manteniendo.
mensualmente tenemos reuniones con Cancillería, Defensa, nuestras Fuerzas Armadas, particularmente la Fuerza Armada, la Armada nuestra y la Fuerza Aérea, y también seguridad. ¿Por qué? Porque estamos integrando a todas aquellas fuerzas que tienen capacidad de control sobre nuestro Atlántico. De manera de que realmente los medios que tenemos cada uno, si disponemos cada uno, puedan ser más efectivos y tener una presencia más permanente en nuestro Atlántico, atendiendo a lo que significa el cuidado y la presencia física permanente de nuestras fuerzas de seguridad, sea la Armada, sea la Fuerza Aérea, sean las fuerzas de seguridad. Esto nos lleva inmediatamente a la tercera idea, o la tercera cuestión que yo quería compartir con ustedes, que tiene que ver con esto de la integración territorial. Construir la paz en el mundo globalizado es, por supuesto, una cosa absolutamente diferente de lo que veníamos viviendo, y bueno, creo que en esto también, este seminario y esta oportunidad, esta convocatoria del municipio de Río Grande para meterse en los temas internacionales, realmente me parece una oportunidad espléndida, me parece un esfuerzo realmente importante y que debemos apoyar por varias razones. En primer lugar, porque hablar de la construcción de una política de defensa no es hablar de las Fuerzas Armadas. La cuestión de la defensa es mucho más que eso. La cuestión de la política de defensa es una política pública en la cual nos tenemos que involucrar todos los ciudadanos. Durante muchos años, por la historia más reciente que hemos pasado en Argentina, vemos la cuestión militar y hablamos de los militares. Y hemos ido como cortando allí un punto de unión y entonces parece que quedó los militares allá, la gente por el otro lado. Nosotros somos, por supuesto, como parte de este gobierno, los primeros y más orgullosos defensores de lo que ha sido la política de derechos humanos de la última década. Que somos ejemplo en el mundo porque logramos hacer justicia con transparencia, sin recurrir a tribunales especiales, y logramos que todos aquellos responsables de los juicios de lesa humanidad estén cumpliendo sus condenas, y es más, Videla murió cumpliendo su condena. Pero también creemos que no se puede pensar para adelante, para el futuro, en unas Fuerzas Armadas que no estén integrados al proyecto nacional. Y estamos poniendo especialmente esfuerzo en eso. El 85% de la oficialidad de las Fuerzas Armadas argentinas ingresó después del año 1983. O sea, no podemos estar cargándole las mochilas a aquellos que han elegido orgullosamente pertenecer a las Fuerzas Armadas argentinas con el ideal sanmartiniano, como todos muchas veces cuando fuimos chicos lo hemos tenido, y hacerle cargar las tintas por lo que hizo en algún determinado momento una generación que fue responsable en un golpe cívico-militar que terminó lo que terminó. Y hago hincapié en decir esto porque creo que es importante el trabajo que venimos realizando en este esfuerzo de que nuestras Fuerzas Armadas recuperen ese espíritu sanmartiniano y se sumen a un proyecto nacional cumpliendo las funciones que tienen que cumplir. Necesitamos tener Fuerzas Armadas comprometidas con la realidad, necesitamos tener Fuerzas Armadas preparadas para defender nuestra integridad territorial. Precisamos Fuerzas Armadas reconocidas por nosotros, por su pueblo. Son nuestras Fuerzas Armadas y para ello estamos llevando adelante políticas
Ministerio por indicación expresa de la Presidenta de la República. Muestra de ello es la presencia de nuestras Fuerzas Armadas cada vez más frecuente en todo lo que tiene que ver con los desastres naturales. Para ello se creó especialmente una Secretaría de Estado de Coordinación para las Emergencias. También se creó una Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, dentro de la cual hemos puesto a algunas de las empresas que durante los 90 fueron privatizadas y que ahora las hemos recuperado para que justamente nuestras Fuerzas Armadas vuelvan a ser protagonistas en el proceso productivo que el país tiene. Estas Fuerzas Armadas así integradas nos acompañan también en el proceso de integración. Y fíjense una cosa cuando les hablo del tema de la integración y la globalización. ¿Quién puede pensar hoy que podemos garantizar la paz solamente desde Argentina? Creo que es un tema que nadie podría discutir. ¿Qué estamos haciendo en esto? Felizmente, y por primera vez en la historia latinoamericana, hay un proceso de integración que ha incluido la temática de la defensa, que es UNASUR. UNASUR tiene un Consejo de Defensa Sudamericano, porque Mercosur, con todo lo que logró hacer en otra etapa, en otro momento, con toda la fuerza y vigencia que sigue teniendo, no tenía este aspecto dentro de todos sus subgrupos y grupos de trabajo. La misma CELAC, que tiene un peso político en la región importantísimo, todavía no ha incorporado el tema de defensa. Nosotros creemos que esto es fundamental. Creemos que al proceso de integración le faltaba la pata de la defensa. Le faltaba integrar a las Fuerzas Armadas, porque si no era como que estábamos creciendo en un proceso de integración, dejando de lado a uno de los factores que históricamente además han terminado jugando en contra de la democracia y de los intereses populares. Entonces, nos parece que en este sentido el avance que se está haciendo en el marco de UNASUR con el Consejo de Defensa Suramericano es importantísimo. Allí estamos avanzando con una cantidad de proyectos. Uno de ellos es el UNASUR 1, que es un avión de entrenamiento primario que estamos construyendo. En realidad se trabaja mucho en FADEA, que es la Fábrica Argentina de Aviones, recuperada después de una privatización que no solamente mal hecha, sino que además malvendió todo, o sea que tuvimos que prácticamente retomar de cero, con técnicos de varios países del UNASUR que estamos construyendo, llevando adelante este proyecto. Hemos aprobado y va a empezar a funcionar dentro del año que viene, esperamos, la ESUDE, la Escuela Suramericana de Defensa, para tener un ámbito de formación de civiles y militares de Sudamérica con una visión regional, defensora de proyectos nacionales que sean integradores, que sean inclusivos. Que este es uno de los debates que recojo de esta mañana también. Si no tenemos inclusión social, no hay ninguna posibilidad de alcanzar ninguna paz interna y no van a alcanzar los policías que querramos poner. Este es un desafío que tenemos que llevar adelante entre todos y por eso creemos que entre las responsabilidades de nuestras Fuerzas Armadas que hayan retomado el camino de la producción con las mejores banderas de nuestros militares que llevaban adelante YPF y nuestra industria siderúrgica es fundamental, sobre todo porque además estamos pensando muchas veces en producción que no es solamente para las Fuerzas Armadas, sino que son fabricaciones de elementos de uso dual, o sea que son tanto civiles como militares. Cuando vemos esta perspectiva de Sudamérica, tampoco nos podemos quedar allí, o sea, sabemos perfectamente que tenemos por delante una Latinoamérica que es nuestra patria grande también. Pero bueno, los procesos de integración son así, tienen etapas, tienen momentos y uno va avanzando de acuerdo a las circunstancias que se encuentran en cada momento. De hecho,
representantes de Naciones Unidas, nuestra presencia en las fuerzas de paz de Naciones Unidas, de los cascos azules, tanto en Haití como en Chipre, los dos lugares donde tenemos el mayor despliegue de tropas, es felizmente motivo de orgullo porque tanto de Naciones Unidas como de los países en donde nos estamos desempeñando, solamente recibimos elogios acerca del comportamiento de nuestras tropas en estos lugares. Es más, discutimos también con Naciones Unidas muchas veces porque creemos que en el caso de Haití, por ejemplo, los países latinoamericanos, que somos los mayores aportantes de tropas, debemos de estar sentados a la mesa con más fuerza a la hora de definir cuál va a ser la continuidad de nuestra presencia en Haití. Porque debemos decirlo también, con todo el respeto del multilateralismo y de nuestra presencia en las Naciones Unidas, también creemos y criticamos algunas de las instituciones de Naciones Unidas en donde la fuerza y la representatividad de los países es despareja. No nos termina de convencer. No creemos que tenga que haber países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Tendría que ser más igualitario también la representatividad y la presencia y el protagonismo en Naciones Unidas. No podemos hacerlo si no nos pensamos con los países africanos que tienen también sus costas bañadas por el Atlántico. Pero también seamos realistas, nuestra integración y nuestro contacto con África no tiene la historia que tiene la integración en América Latina. Sabemos que nos va a costar más. No es casualidad que Brasil haya sido de alguna manera uno de los impulsores más fuertes de Socapaz. Es más, el actual ministro de Defensa de Brasil, ex canciller de Lula, es uno de los que anda siempre, permítanme la expresión, batiendo el parche con Socapaz. Y nos alegra infinitamente que alguien con su fuerza, con su reconocimiento internacional, sea Celso Amorín el que defienda tanto esto. Y también porque Brasil tiene de alguna manera otra presencia en África, a partir de las colonias, las ex colonias portuguesas, hasta tienen en muchos casos el tema idiomático, como de hecho esta mañana se expresaba por supuesto en portugués, un portugués que, como yo le decía a él, es el portugués de las colonias, es un portugués que es el de Brasil, no es el de Portugal. Y allí hay una forma, una posibilidad de entrarle y ir produciendo ese acercamiento. Creemos que esto hay que seguirlo trabajando, creemos que es una parte vital de todo este esfuerzo, pero también somos conscientes que es algo que tenemos que ir construyendo. Hoy por hoy Brasil también tiene, a través de los BRICS, un contacto fundamental con Sudáfrica, ¿no es cierto? Pero eso no necesariamente incluye a los otros 22 países africanos que tienen costas sobre el Atlántico. O sea, digo esto para que nos situemos realmente en cuáles son las posibilidades reales de avanzar, las necesidades que sí tenemos de que esto se siga construyendo en un marco de una política, de una estrategia que como país y como región tenemos que ir construyendo. Esto se va haciendo por etapas y lo vamos haciendo de acuerdo a los momentos que podemos ir teniendo y aprovechando. Yo no puedo dejar de mencionar, estando aquí, donde la hipótesis de conflicto más tremenda de los últimos años, que casi nos lleva a la guerra fratricida con los hermanos chilenos, producto de los disparates de nuestras dictaduras, hayamos podido construir en estos 30 años de democracia una fuerza combinada, conjunta, de paz, que está bajo el mandato de las Naciones Unidas, argentinos y chilenos. Cruz del Sur se llama esta fuerza. Es orgullo y de todo el mundo nos preguntan cómo es que lograron construir
esa fuerza conjunta allí donde tan recientemente, porque en el contexto histórico, en realidad casi les diría que fue ayer que estuvimos por entrar en guerra con los hermanos chilenos. Se ha podido avanzar en esto con Chile, hemos podido avanzar de una manera enorme con Brasil. Creo que en UNASUR tenemos una perspectiva fantástica de trabajo, más allá de los momentos, los cambios presidenciales, porque a veces hay presidentes que se llevan mejor, o que el pueblo votó un gobierno que es un poco más de izquierda o más de derecha, algunos que nos gusta más o que nos gusta menos, pero siempre en el marco de la democracia y del diálogo, que justamente también quiero recuperar lo que se dijo esta mañana y repetía, si no me equivoco, Filmus, es el tema del diálogo, esta mesa de diálogo, que es el mismo diálogo que le venimos reclamando a los ingleses. Ustedes saben que los ingleses, cuando nos han invitado a algunas ceremonias, y me ha tocado participar, en algunos casos hasta ser sorprendido. Ah, ¿cómo? ¿Va a venir? Sí, ¿cómo no? Si en realidad los que no quieren hablar son ustedes, nosotros somos gente de diálogo. El mundo le está diciendo a ustedes que tienen que dialogar. Y ustedes no se quieren sentar a la mesa del diálogo. Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros vamos a dialogar de todo. Ese es el mensaje de Argentina para Gran Bretaña y para el mundo. Vamos a avanzar en la recuperación, en la confianza de que esa recuperación va a llegar por el derecho nos asiste. Y si tuvo la esperanza Estela de Carlotto y esperó 37 años, ¿cómo no vamos a esperar nosotros para recuperar las Malvinas? Así que muchas gracias por compartir esto con ustedes, por estar hoy con ustedes aquí y por supuesto cualquier pregunta a nuestra disposición.